Buenos días a todos. Un año más nos reunimos de nuevo en la Diputación Provincial de Valladolid para formalizar el nuevo convenio de colaboración para la conservación de iglesias y ermitas de la provincia. Y sí que quiero empezar diciéndoles que tengan la certeza de que mientras quien les habla y así tenga y siga siendo presidente de la institución y tenga bien el arzobispado y así lo considere, se mantendrá esta vía de colaboración. Primero, porque es algo que pedimos, nos piden los alcaldes, y segundo, porque es obligación de esta Administración trabajar por garantizar la conservación de los edificios más emblemáticos de nuestros pueblos. Diputación y Arzobispado somos conscientes de la necesidad de conservar nuestro patrimonio histórico de la provincia de Valladolid, que sin estar calificados oficialmente como monumentos protegidos, constituyen una importante parcela del patrimonio arquitectónico provincial, merecedora de ser mantenida en buen estado de conservación. Ese es el objetivo de este plan de conservación y reparación de iglesias y ermitas con un carácter bienal que contempla inversiones para los ejercicios 2024 y 2025, con una aportación de la Diputación de Valladolid de 500.000 euros repartidos en los ejercicios 2024-2025 y de igual modo la aportación por parte del Arzobispado. Por lo tanto, este convenio supone una inversión final de 1.200.000 euros. Lógicamente, se añade esa aportación del 20% de los ayuntamientos beneficiarios de cada una de las actuaciones que se deben de llevar a cabo. Esta inversión irá destinada a financiar las obras de reparación necesarias para la conservación de aquellas iglesias y ermitas que así lo requieran, lógicamente ubicadas en ayuntamientos y entidades menores de menos de 20.000 habitantes, el de la provincia de Valladolid. Es verdad que con relación a otras ediciones de este convenio partimos con una situación de ventaja, ya que el pasado año, con el acuerdo de ambas instituciones, acometimos todas las obras, todas las peticiones que teníamos en lista de espera. Ello supuso un gran esfuerzo económico suplementario. Ahora, en consecuencia, tras la aprobación de las bases de la ejecución del convenio en el pleno del pasado mes de abril y la firma de hoy, empezaremos de nuevo a recibir solicitudes porque nuestro patrimonio histórico-artístico en general está bastante bien conservado. Es mucho, es muy grande y siempre precisa atención. Pero no solo se trata de conservar el patrimonio. Tras este convenio, esta suscripción del convenio, queremos garantizar el uso religioso de los edificios, pero perseguimos un triple objetivo. En primer lugar, como decía, conservar los inmuebles. En segundo lugar, poner en valor y la promoción del uso turístico y, asimismo, facilitar un uso respetuoso de los templos para actividades culturales siempre compatibles con la utilización religiosa prioritaria y la medida que se constituyen espacios idóneos y muchas veces únicos para el desarrollo de actividades. Con este compromiso económico se pretende llevar a cabo tareas imprescindibles para garantizar el futuro de nuestras iglesias y ermitas que precisan de una actuación inmediata para evitar males mayores en estos edificios. Es preciso seguir desarrollando actuaciones de consolidación de muros, de bóvedas, de retejados, de eliminación de humedades o de reformas de pavimentos, escaleras, por citar algunos de ejemplos. En definitiva, para conservar la estructura y priorizar todas las deficiencias que tengan estructurales. Pero como ustedes saben, este es un convenio que para la Diputación tiene un significado especial, porque estamos hablando de edificios con un importante valor artístico, cultural y religioso, pero que además para los vecinos de nuestros pueblos son el referente que identifica como pueblo y como comunidad, que nos hace diferentes al pueblo de al lado. Ese faro es que alumbra en toda la provincia de Valladolid. Forman parte esencial de nuestra vida cotidiana como sociedad. Por eso la Diputación de Valladolid va a seguir apostando por mantener este convenio, al igual que otras actuaciones, como el convenio con la Fundación Las Edades del Hombre, que aúna conservación, patrimonio, religiosidad y sentido de pertenencia.
Al igual que estamos trabajando, lo hablaba con don Luis, en otro proyecto de poner en valor nuestros pendones. En definitiva, porque invertir en la conservación de las iglesias y de nuestros pueblos es estar al lado de nuestros vecinos, y esa es la principal obligación de la Diputación de Valladolid. Solo me queda agradecer una vez más al Arzobispado su disposición de colaboración en este convenio, que permite una vez más a los ayuntamientos usar esos espacios religiosos para usos sociales y culturales en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, que es un honor y una suerte contar con don Luis hoy, ya digo, aquí en esta firma de convenio. Así que sin más, don Luis, le cedo la palabra. Buenos días y gracias por participar como testigos privilegiados en esta firma. En realidad, de una u otra forma, los ciudadanos son los protagonistas. Por una parte, a través de sus impuestos, hacen que la Diputación, los municipios, el Estado, tenga un presupuesto y que parte de ese presupuesto se pueda dedicar a estas tareas. La Iglesia también, el dinero que aporta, lo recibe de los fieles que participan de la vida de la Iglesia o que también asignan en este tiempo de declaración de la renta, pues un 0,7 de su cuota a la financiación de la Iglesia. Y es verdad que nuestra comunidad cristiana tiene muchos fines y dedicaciones diversas en la acción evangelizadora, en la acción social, en la acción litúrgica, pero no cabe duda de que diócesis como las nuestras, como la de Valladolid, podríamos decir casi todas o todas las de Castilla y de León, ¿no? Tenemos una herencia, un rico patrimonio que sentimos que tenemos la obligación de ver cómo mantener. Yo, como una de las tareas propias del obispo, estoy de manera permanente visitando nuestras comunidades. Ahora estoy por la zona de Medina del Campo y Tordesillas. He estado estas últimas semanas en todos los pueblos alrededor de Medina del Campo y todo el mundo presume de su iglesia. Y además le dicen al obispo, mire qué grieta hay por aquí, o este nido de cigüeña por allá, o este retablo que convendría sacarle brillo. Entonces, este convenio, que yo creo que es una forma muy útil y transparente de colaboración entre la administración pública, la Iglesia y luego el municipio, porque además en la aportación del municipio hay un coloquio entre municipio y parroquia a la hora de poder abordar la parte, el 20% que le corresponde de este. Yo creo que además como acaba de recordar el presidente de la Diputación, las finalidades del convenio tienen mucho que ver con la conservación más inmediata, con arreglar los tejados, las cubiertas, con hacer frente a las humedades, ¿no? Porque si no, los otros trabajos que pueden tener más que ver con el sacar brillo al templo, con pintar, con arreglar un retablo, como haya una gotera, pues no sirve para mucho, ¿no? Por eso, una vez más, pues expreso mi satisfacción porque podamos firmar este convenio que, insisto, supone ofrecer un cauce a los ciudadanos en general y a los miembros de la comunidad cristiana en particular, para que ellos, a través de sus aportaciones, vean que la administración pública por un lado y la administración diocesana por otro, con el dinero de sus aportaciones, quieren dedicar una parte a esta finalidad, que también yo creo que uno y otro podemos comprobar, porque visitamos los pueblos, que sea cual sea, digamos, el grado de vinculación que un habitante de un pueblo tenga con la parroquia, con el templo, valora mucho el templo de su pueblo. Y en ese sentido es algo que yo observo también en la relación con los representantes municipales a la hora de visitar los pueblos. Insisto, que sea cual sea el signo político, o sea cual sea la adscripción religiosa, el valor que se da al templo, a la ermita de cada uno de nuestros pueblos, yo creo que es importante, y por eso me imagino que esta es una acción política para el presidente relativamente fácil de proponer al conjunto de los diputados provinciales, como también
para el obispo a la hora de abordar en su consejo, en este caso en el Consejo de Asuntos Económicos, el que le autoricen, porque yo no podría firmar si no fuese autorizado, igual que el presidente, ¿no? Pues es una autorización que se consigue fácilmente, porque se ve que es un buen acuerdo para la conservación, el mantenimiento de los templos y ermitas de nuestras localidades, algunas muy pequeñas, que por la fuerza sola de la comunidad cristiana o del ayuntamiento sería claramente imposible, porque además existen, digamos, unos protocolos básicos para subirse a un tejado, para hacer un proyecto que suponen una inversión económica importante que pequeños municipios, pequeñas parroquias, por sí mismos no podrían hacer. Así que una vez más expreso mi agradecimiento y también mi compromiso a poder seguir en esta línea de trabajo, querido presidente. Por mi parte, nada más. Pues muchísimas gracias, don Luis. Yo sí que antes, si tienen alguna pregunta, reiterar el agradecimiento a la implicación por parte de la diócesis, por parte a nivel personal de don Luis. Hablaba de pequeños municipios, pues la realidad que tiene la provincia de Valladolid, que solo hay 36 municipios que son más de 1.000 habitantes. Hablaba de la zona de Medina del Campo, sin ir más lejos, hace poquito estaba en Nueva Villa y de verdad que agradezco que don Luis ese esfuerzo que está haciendo recorrer todos y cada uno de los municipios de la provincia. También lo decía antes, al final, bueno, pues independientemente del carácter religioso, es una seña de identidad de cada uno de los municipios, es ese faro que nos identifica y nos diferencia de la localidad de al lado. Quiero agradecer el trabajo que se hace del personal técnico de la Diputación, también desde el Arzobispado, porque la verdad que es una tarea complicada. Como bien hablábamos, tuvimos la suerte de poder acometer todas las peticiones. Lógicamente tenemos que dar prioridad a lo importante, a lo estructural, lo ornamental, esa pintura, bueno, pues eso más decorativo tiene que pasar a segundo plano, pero también es cierto que tenemos un patrimonio inmenso y eso conlleva, bueno, pues un coste, ¿no?, del mantenimiento de los mismos. Así que, como digo, de verdad, don Luis, muchísimas gracias. Bueno, pues seguir apostando por este convenio de colaboración y sobre todo, ¿no?, dada su agenda, por estar hoy aquí en la firma del convenio. Así que, sin más, agradecer a los medios de comunicación. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar, dice que el otro año ya se finiquitó todas las peticiones que había, pero no sé si tienen una radiografía del estado un poco del patrimonio, sobre todo de iglesias ermitas, queda mucho por hacer, hay algunos que les preocupen en especial. Bueno, tenemos algún caso, don Luis conoce muy bien, muy particular, pero yo creo que debemos y tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no?, del estado de conservación del patrimonio. Nosotros siempre, bueno, pues hay una comisión que valora todos esos proyectos y yo me atrevería, no sé si estoy en poder de poderlo hacer o debo de hacerlo, pero creo que la situación del patrimonio de Valladolid es bueno. Todo es mejorable, por supuesto, pero bueno, que siempre se prioriza esas situaciones complicadas. Yo recuerdo de pequeño en mi pueblo, soy de un pueblo de Tierra de Campos, de Meneses, pues era normal que todos los años alguno de los albañiles de mi pueblo, porque había varios, ¿no?, subieran al tejado a dar una vuelta, hacer la limpieza típica si la primavera había sido lluviosa, a quitar las hierbas o a recolocar las tejas que las palomas u otras aves, algunas muy protegidas, pues hacen en los tejados, ¿no? Esto hoy no se hace habitualmente. Primero, porque ya no hay tantos albañiles en los pueblos. Segundo, porque para subir al tejado, nosotros somos los primeros que lo decimos, hace falta asegurar un protocolo de seguridad, valga la repetición. Y entonces eso no facilita mucho que una tarea habitual de mantenimiento se realice. Yo lo digo también en mi casa y no sé de qué manera podríamos también establecer algunos aspectos de mantenimientos básicos que seguramente impidieran que luego aparezca una pequeña gotera que va poco a poco haciéndose grande. Pero dicho esto, yo sí que creo que el Estado general, haciendo una mirada general
a la situación de centenares de edificios, que es de los que estamos hablando, es globalmente satisfactoria. Y creo que el esfuerzo realizado en los últimos años tiene que ver con esto, lo cual no quita que pueda haber situaciones de una problematicidad especial. Seguramente donde este convenio no entra, que es en los llamados BIC, en los bienes de interés cultural, que sostienen otra competencia administrativa, pues estamos teniendo más dificultades, entre otras cosas porque la competencia es de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León atiende a un territorio inmenso desde el punto de vista eclesial, son 11 diócesis, y entonces estamos hablando de centenares de bienes de interés cultural, digo de titularidad eclesial, a los que hay que sumar otros de otras titularidades, o bien de administraciones públicas o de propietarios particulares, ¿no? Con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer la región es muy grande. Y las exigencias también respecto a los criterios de reparación son también muy altas, con lo cual los presupuestos son mayores. Seguramente en este momento tengamos más preocupación por los bienes de interés cultural que por estos que son la gran mayoría desde el punto de vista cuantitativo de templos, ya sean templos parroquiales o ermitas, que con este convenio y otras iniciativas de que la diócesis aborda otras obras que no están en el convenio, claro. Y entonces, y desde luego también hay parroquias que por su propio tamaño pues pueden abordar estas obras menores, digamos, ¿no? Entonces, con ese esfuerzo conjunto de unos y otros a los edificios a los que se refiere este convenio, el estado global es satisfactorio. Pero lo que ocurre es que es como cuando uno visita la Catedral de Milán. Siempre hay un andamio, porque te dicen, claro, es que damos la vuelta restaurando y cuando hemos terminado de dar la vuelta para sacar brillo, a limpiar el mármol, pues resulta que hay que volver a empezar. Pues si hacemos el historial de este convenio, veremos que hay templos sobre los que se ha intervenido ya varias veces, porque de nuevo han aparecido humedades o goteras, ¿no? En estas visitas que ha hecho usted por ejemplo, a venir al campo, ¿de qué manera influye la despoblación o la falta de una demografía no ya en la conservación de los templos, sino en la estructura de las comunidades cristianas que luego revierten en los templos? Influye bastante. Ahora, es verdad que yo volviendo a lo anterior y insistiendo en que el estado general es positivo, es valioso, uno se encuentra que ahora, es lo que en general pasa en los pueblos, uno va a los pueblos y están las casas bastante bien arregladas en general, solo que están cerradas, esperando en el fin de semana o ir en el verano. Pues con los templos casi pasa algo parecido. Están bastante bien arreglados, solo que, claro, Conrado insiste mucho en que la iglesia de mi pueblo es la que me identifica, pero yo tengo que añadir, que paso soy obispo, que además la iglesia de mi pueblo es la que me une al pueblo de al lado, porque en ambas se celebra la misma Eucaristía. Entonces y en ambas se reza el mismo Padre Nuestro. O sea que lo que nos diferencia al mismo tiempo nos une. Pero es verdad lo que dices, porque, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Hay veces que en un templo entra una paloma. Vamos, me meto siempre con las palomas, será porque ayer fue el Espíritu Santo. El Pentecostés, ¿no? O una golondrina. Y entonces, cuando las iglesias se abrían todos los días, pues se veía enseguida la golondrina. O cuando se rompe un cristal, sobre todo si el cristal que se rompe está en la cara de la iglesia, donde habitualmente llueve, si la iglesia se abre todos los días, la golondrina sale, el cristal que se ha roto se ve. Claro, si la iglesia no se abre más que una vez a la semana, y algunas veces en el invierno, porque la gente tiene frío y dice vamos a celebrar la Eucaristía en un sitio pequeño, a veces es la sacristía que puede tener su entrada, o a veces hasta en un local municipal. Entonces resulta que puede pasarse un templo cerrado durante semanas, que lo mismo se abre cuando hay un funeral. Y entonces te das cuenta de que hay un pájaro, de que hay un cristal, entonces es ciertamente el fenómeno de la despoblación, el que nuestros pueblos hayan empequeñecido tanto, como no, al igual que afecta a las colectas de la comunidad cristiana a la hora de abordar los pequeños gastos que podrían ser
alguno de estos incidentes a los que me he referido. Sí que influye, pero con todo, vuelvo a decirlo, quizás estamos en un momento, aunque tengamos menos uso, también nos pasa en los pueblos. Tenemos los pueblos con las calles asfaltadas, tenemos los pueblos que se han hecho ayuntamientos nuevos, tenemos los pueblos a veces con frontones a los que nadie juega, tenemos los pueblos con muchas cosas, con muchos servicios, pero gran parte del año pues hay poca gente. Quería preguntar sobre el uso turístico de esas iglesias. Muchas veces cuando vas a los pueblos están cerradas, en invierno sobre todo, como decía el arzobispo. Entonces quería preguntar si hay alguna iniciativa por parte de la Diputación, en colaboración con la diócesis, para abrirlas, más allá del programa de apertura de monumentos. Sí. Bueno, pues hay un convenio con la Junta de Castilla y León de esa apertura, que bueno, pues yo les hablo como alcalde, que la verdad es que la respuesta es muy positiva, la afluencia de público es muy grande y creo que bueno, pues de ese uso compartido, siempre desde el respeto, ¿no? El carácter religioso, al final, en muchos municipios, en esos pequeños que hablaba don Luis, es el único inmueble, ¿no?, que puede albergar cualquier encuentro. Yo creo que es algo totalmente compatible. Es cierto que en muchas localidades se está haciendo, pero que tenemos que dar un paso. Yo creo que nosotros, como saben, y ahora se resolverá la convocatoria de oficinas de turismo, creo que es incuestionable, ¿no?, en cualquier municipio, que dentro de esas guías, de esas visitas turísticas, bueno, pues dentro de la parte de ellas no sea la visita a la iglesia del pueblo o la ermita del pueblo. Sí. Luego la gestión a veces no es sencilla, porque es cierto que a veces el visitante que pueda llegar es esporádico y no puedes pensar en una persona que esté todo el día allí esperando a ver si viene alguien. Entonces eso hay que articularlo o a través de una oficina, que a veces no puede ser oficina solo local, sino comarcal, y desde ahí ver los teléfonos de quien pueda tener la llave. O sea que esto hay un esfuerzo para poderlo realizar, pero asumamos que es una cosa, porque en muchos casos las personas que realizan esto son voluntarios, o que la aportación que reciben, por ejemplo, del convenio, podríamos considerarlo como una dieta, como una propina, no como una forma de ganarse la vida, digamos, ¿no? Con lo cual también hay que tener en cuenta esto, ¿no?, a la hora de porque es verdad que hay alguien que dice voy y la iglesia está cerrada y lo vive como enfadado, ¿no?, si viene de otro lugar o tal, y entonces bueno, hay que entender esto, porque la persona que tiene la llave, o las personas, a veces que aparece su teléfono, pues no están siempre en disponibilidad. Puedes llamar y resulta que esa persona ha ido a una consulta médica, o vaya usted a saber, ¿no? O sea que, pero entonces, en ese sentido, seguramente el posible servicio tenga que ser muchas veces servicio comarcal, o lo que nosotros desde el punto de vista eclesial decimos por unidades pastorales o por zonas o así, porque la otra cuestión es difícil, ¿no?